En Argentina, bueno, en las últimas horas el canciller Felipe Solá dijo que el gobierno de Venezuela es autoritario, sin dudas, y se refirió a los abusos cometidos por Nicolás Maduro y reconoció que en ese país hay presos políticos. Vamos a recibir a Claudio Fantini, periodista, analista internacional, politólogo, que aunque está en el corazón de Argentina, su residencia debe haber escuchado la famosa frase "éramos pocos y parió la abuela". Bienvenido, Claudio. ¿Qué tal, Miguel? Un gusto saludarte a vos y a Rosario. ¿Cómo estás, Claudio? Buenas noches. ¿Y esto qué? Buenas noches. ¿Es fractura, Claudio, esto en el oficialismo o qué es? Bueno, hay una seguidilla en estos días, ¿no? La semana pasada hubo un ataque que se hizo desde el kirchnerismo a través del periodista Víctor Hugo Morales, desde Radio Nacional, que criticó de manera ofensiva que la Argentina haya avalado el último informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, encabezado por Michelle Bachelet, denunciando violaciones a los derechos humanos, una vez más, en Venezuela. El gobierno argentino que encabeza Alberto Fernández avaló ese informe, avaló esa denuncia de violaciones a derechos humanos y fue repudiado de una forma hasta violenta, porque fue ofensivo lo que le dijeron desde Radio Nacional. Y en estos días, como recién contabas, Miguel, el canciller Felipe Solá salió diciendo, o en una entrevista que le estaban haciendo, en la que trató de tener la máxima suavidad, guantes de seda para criticar al régimen residual chavista, y sin embargo, por haber dicho lo que es evidente, o sea, que es un régimen autoritario, que es un gobierno autoritario, esos fueron sus términos, bueno, le vino otra andanada de ataques, esta vez encabezada por Alicia Castro, que fue embajadora de los gobiernos kirchneristas en Venezuela, después fue embajadora en Gran Bretaña y ahora ya había sido designada embajadora en Rusia, pero esa designación se congeló a partir de este cuestionamiento durísimo que esta diplomática del kirchnerismo le hace a Felipe Solá, al ministro de Relaciones Exteriores del actual gobierno, por haber dicho que el gobierno de Venezuela es autoritario, o sea, quedó totalmente expuesta una fractura en el bloque oficialista. Hay un sector que mira de un modo a Venezuela y hay otro sector que defiende abiertamente al régimen venezolano, Miguel. ¿Tiene la razón, Claudio? Bueno, yo creo, Rosario, que evidentemente tomando cuestiones objetivas, la mayor porción de la razón está del lado de el presidente Alberto Fernández, cuando avaló la última denuncia del Cuerpo de Naciones Unidas que dirige Michelle Bachelet por la situación de los derechos humanos en Venezuela, y ahora me parece que tiene objetivamente la razón Felipe Solá, el canciller, al decir que es un gobierno autoritario. Y hay razones, repito, objetivas para sostener esto. La represión que dejó durante más de un año de protestas, o casi un año de protestas, más de 150 muertos en las calles de Caracas, de Maracaibo y de otras ciudades venezolanas, es un hecho objetivo. Las cárceles abarrotadas de presos políticos es un hecho objetivo. Las torturas denunciadas en el edificio del Helicoide, que es la sede del SEBIN, el aparato de inteligencia, son hechos objetivos. Las denuncias del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, más la que acaba de hacer Human Rights Watch, un observatorio de derechos humanos internacional que es muy importante, más allá de la relación que se le asigna con el Partido Demócrata de los Estados Unidos, y si a eso se suman las denuncias que han hecho Amnistía Internacional y otras muchas organizaciones respetadísimas de derechos humanos, ve que es objetiva la visión de que hay un régimen violador de derechos humanos en Venezuela. Y a eso se suma otra realidad objetiva, que es la deriva institucional. La deriva institucional empieza, para simplificarla esta historia, yo creo que con Hugo Chávez vivo había un régimen mayoritarista, ¿no es cierto? O sea, gobernaba un líder que tenía el apoyo de la mayoría, pero no era muy respetuoso de las minorías políticas, más vale las excluía, les pasaba por encima. Muerto Hugo Chávez, empieza un trayecto desde el mayoritarismo
hacia un régimen autoritario minoritarista. El primer paso fuera de la Constitución que hizo hacer Hugo Chávez, la llamada Constitución bolivariana, la del librito azul que él siempre mostraba. El primer paso fuera de esa Constitución lo dio Nicolás Maduro en el 2016, cuando no dio el referéndum revocatorio que tenía que convocar, porque la oposición que lo pedía había cumplido con los requisitos que la Constitución de Chávez establece para que haya referéndum revocatorio. Ese fue el primer gran incumplimiento, ¿no? El primer paso afuera de la institucionalidad que dio Maduro. Después vino un segundo paso, que fue una elección abiertamente fraudulenta. Después vinieron otros pasos más. Uno, el que yo llamo la vasectomización del poder legislativo, porque la Asamblea Nacional, que es el Congreso, quedó abierto, los legisladores pueden ir y deliberar, pero no pueden hacer leyes. En los hechos se le impide legislar, y un Congreso que no puede legislar no es un poder legislativo. Ese ya fue el paso totalmente fuera de la institucionalidad, Claudio, cuando se bloqueó el poder legislativo en Venezuela. Por eso no hay forma de no hablar de un régimen autoritario. Sí, Miguel. Por último, porque era una pregunta que yo me hacía del gobierno saliente del Frente Amplio acá en el Uruguay hasta el año pasado, decía, ¿por qué el gobierno sigue tan aferrado? ¿Cuánto rédito le daba al gobierno anterior seguir tan aferrado y no decir públicamente algunas cosas de Venezuela? Ahora me lo pregunto de Argentina. ¿Cuánto rédito le da a un gobierno encabezado por Alberto Fernández y Cristina Fernández seguir aferrados a defender a Venezuela? ¿Por qué lo hacen? Yo no sé, Miguel, es una pregunta crucial, ¿no? Y la respuesta o las posibles respuestas son inquietantes. Son inquietantes. Yo no creo que en todos los casos la razón sean las mismas. En el caso de Uruguay hubo una ayuda financiera en un momento crítico de los bancos que tal vez puedan explicar un sentimiento de lealtad hacia eso. No sé cómo es el caso uruguayo, pero en la Argentina, Miguel y Rosario, que en un momento tan delicado como el que estamos viviendo, en el medio de una pandemia, en el peor momento de esa pandemia, con la economía devastada, lidiando con una deuda externa inmanejable, que en semejante momento debiliten al presidente por Venezuela, por el régimen de Maduro, es verdaderamente algo que llama la atención, ¿no? Y lleva a preguntarse qué poder tiene el régimen residual chavista para tener tanta gravitación sobre el kirchnerismo, que es un sector, pero el más poderoso, del actual oficialismo, para que esté actuando de ese modo, para que en semejante momento arremeta contra su propio presidente y lo debilite, lo deje mal parado, para que en un momento tan delicado expongan de semejante manera una brecha tan grande entre lo que piensan unos y otros dentro del mismo gobierno respecto al régimen de Maduro. Verdaderamente da para pensar que hay algo que tiene ese régimen y que le da un inmenso poder de gravitación sobre el kirchnerismo. Y a la hora de pensar qué es ese poder que tiene el chavismo sobre el kirchnerismo, bueno, habrá que tener muchas hipótesis. Alguna pasará por recordar a Antonini Wilson, aquel venezolano que vino en un vuelo privado con funcionarios chavistas y funcionarios kirchneristas con una valija llena de dólares, ¿no? Muy bien. Claudio, muchas gracias por hoy, que tengas un buen fin de semana. Ha sido un gusto, buen fin de semana para ustedes.